Hola, gente linda. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno, me estoy despidiendo de lo que fue mi casa durante estos 8 meses. Así que aquí estamos. Es difícil un poquito decir adiós, pero bueno, ya está, gente. No hay más plata. Este mes dice, ¿cómo no? Si no tiene plata, ¿cómo siguió alquilando? Bueno, Dios me ayuda. Este mes fue bonificado por el depósito, así que este mes no pagué. Así que bueno, gracias a la señora que me alquiló acá, me lo bonificó y pude seguir un poco más porque la verdad la estaba pasando muy mal, muy mal. No tener plata y no tener una casa donde ir y no tener... Es complicadísimo, gente, es complicadísimo. Pero bueno, sobrevivimos y ahora voy a hacer un tour de donde estuve viviendo estos 8 meses. Fueron fabulosos, fueron caóticos, fueron un desastre de todo tipo. Así que vamos a ir mostrando. Vamos fuera. A ver, empezamos por afuera. Esta es la vista que tenía de ese lado. Y esta es la vista que tenía del otro lado. Que va piola, más de machete. Así que bueno, vamos a hacer un tour de donde estuve. Esta es la casa. Se entra por la puerta, aunque ustedes no lo crean, se entra por la puerta, es genial. El termoeléctrico, mesada, ahí estaba la cocina que me prestó. Sí, la cocina que tengo ahora es de aquí, me la prestó, así que esta es la cocina. Después, el comedor. Tenemos, esta mesa no estaba en ese lugar, estaba contra la pared y arriba estaba la tele. Pero bueno, originalmente estaba así. Tenemos la salamandra que me ayudó a calentar en los tiempos difíciles de invierno. Cuando hizo mucho frío me pudo calentar un poco. ¿Qué más? Vemos esta habitación, que es la habitación segunda. Ese mueble jamás lo usé. Jamás le puse ropa. A esa mesita de luz tampoco la usé. Esta habitación, ¿qué era? Acá guardaba todo yo. Acá guardaba las herramientas, las cosas que iba comprando, las guardaba aquí. Era mi galponcito multiuso, ¿viste? Acá guardaba todo. Después tenemos la habitación principal, que acá sí es donde dormía yo. Acá es donde dormía, ahí estaba la cama. Y ahí hay un video donde me levanto y hago todo el recorrido de la mañana. Ese video fue real. Recién me levantaba. Me levanté, puse la cámara, volví a la cama, pero ya igual estaba dormido. Así que fue genial ese video. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el baño. El baño, ¿dónde está el baño? Acá estoy yo. Este es el baño. Hoy me bañé por última vez, así que estoy limpio. Bueno, el baño mucho no se puede mostrar, es inodoro. Pero bueno, es amplio igual.
Igualmente es un baño amplio. Así que ese fue mi baño. Así que bueno, esta fue mi casa durante 8 meses, donde yo trataba de sobrevivir, porque posta, traté de sobrevivir. Esta es la vista que tenía acá mientras lavaba los platos y cocinaba. Esta es la vista que tenía. Así que, por vista, bárbaro, genial. Estos 8 meses que estuve aquí la pasé solo, nadie me vino a visitar, nunca nadie entró en esta casa, más que yo. Y bueno, aquí pasé Navidad solo, Año Nuevo solo, el mes pasado mi cumpleaños solo. Y bueno, ya es el momento de entregar la casa. Así que le agradezco a la señora que me alquiló todo este tiempo y me aguantó. Me aguantó mis lloradas, mis depresiones y todas esas cosas. Y bueno, y me ayudó un poquito a aguantar un mes más para poder terminar mi casa y poder ir, porque ella es una señora mayor, tiene la edad de mi madre, digamos. Y esa ya sabe el esfuerzo que hice durante estos 8 meses. Vio todo el esfuerzo que hice, que todo solo, por todo lo que pasé, depresiones y todo eso. Así que bueno, me ayudó un poquito y se agradece. Y por eso limpié toda la casa lo mejor que pude y para entregar toda la casa limpia. Y bueno, los muebles, todos esos muebles los tuve que encolar porque me dijo, bueno, ya que de onda, viste, te dejé un mes más, viste, encolame los muebles, viste. Genial. Así que ayer estuve encolando todos los muebles, ahora están espectaculares, guarda, van a durar unos 20 años más. Así que bueno, este fue el tour de lo que fue mi casa. Que no sirvió para lo que yo quería, pero bueno, viví acá 8 meses, ¿qué se le va a hacer? Ahora vamos a ir a mi casa de verdad. Ya está. Acá ya no tengo nada más, ya no tengo más nada, ya os llevé todo. 6 días me llevó gente la mudanza. 6 días. Me pongo la mochila filmmaker y ya nos podemos ir. 6 días me llevó. Impresionante. Agarraba la carretilla, cargaba. Agarraba, volvía. Cargaba, volvía, cargaba. ¡Oh! Y me llevó. No terminaba más. Impresionante. Ay, qué complicado. Bueno. Medio mal, pero bueno, no importa. Ya está la casa para entregar. Así que ahora, dentro de un rato, tendré que volver a entregar la llave. Y ahora los van a acompañar hasta casa. Así que bueno, vamos a cerrar. Es muy triste. Pero bueno, no era mi caso. ¿Para qué vamos a decir lo que no es? Allá hay un caballo haciendo sus necesidades. No sé si se ve allá. Pero bueno, esta fue mi lugar de residencia de estos 8 meses. Este camino todos los días lo hacía, todos los días. De la casa donde estaba alquilando hasta mi terreno son 350 metros, 3 cuadras y media. Así que agarraba las herramientas, agarraba la carretilla y así venía todos los días. Este fue mi recorrido, generalmente todos los días, porque por ahí a veces iba por este lado, pero mayormente voy por este lado. Así que, bueno, ya está, ya no voy a volver más por este camino, al menos que tenga alguna changuita, un trabajito.
Sí, mañana tengo que ir a la casa de la señora porque me dijo que le tire veneno en algunas partes porque va a poner machimbre. Así que tengo una changuita para poner. Así que tengo que volver mañana. Así que bueno, por suerte la relación inquilino-dueña quedó bien. Así que bueno, vamos a seguir teniendo buenos vecinos ahora. Así que, pero bueno, este fue mi camino todo este tiempo donde no hay nadie. Porque en esta parte, aunque todos estos terrenos están vendidos, todavía no viene la gente a hacer nada. Y de este lado, no sé cómo es el tema en este lado. Te digo la verdad, no lo sé. Es un terreno gigantesco, no sé, varias hectáreas tiene. Y esto que se va a mantener así, supongo. Porque allá esa casa, el chalet ese, me parece que es de ellos, todo eso. O no, quién sabe. Pero bueno, como no lo sé, y no soy chusma, no voy a tener vecinos próximamente. Así que bueno, ya falta poquito, gente. Estamos llegando ya a mi casa, estamos llegando a mi casa. En esta parte sí hay árboles grandes. En mi terreno no tengo árboles grandes. Acá tengo el terreno del vecino. ¿A dónde vas? Cámara. Ahí. Ahí tengo un durazno. Es un árbol de durazno. Así que va a haber durazno. Yo no soy un hombre frutero. La fruta más o menos me gusta. Pero bueno, si estoy cagado de hambre, me van a ver colgado del árbol. Así que ya falta poquito. Llegando. Acá tenemos un árbol grande. Y acá está la entradita que hice de mi terreno. Acá entramos. Ayer fue la primera noche que dormí acá. Pero bueno, como ayer fue el último día, no fue el último día de mudanza porque hoy seguí trayendo lo último. Pero comía en la casa allá un par de cosas, unos sándwiches. Comí unos sándwiches y porque allá tenía tele y todavía tenía internet. Ahora ya está todo acá y no tengo nada. Y vine de noche, eran las 10 de la noche. Una oscuridad había acá, estaba con el celular. Niños del maíz, hola, hello. Y ellos estaban ahí vigilando. No miraba mucho por la duda, ¿viste? Le digo, hola chicos, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Hay mucho viento. Este es el mes de los vientos, así que hay que aguantar. Como iba diciendo, bueno, ayer yo dije que el martes pasado iba a haber un hombre que me iba a ayudar a traer la heladera, las cosas pesadas. Bueno, se ve que no pudo y bueno, no pudo. Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Bueno, Dios es grande y me mandó a otra persona. Me mandó a una pareja y me ayudó a traer 3 viajes. En su camioneta 3 viajes hicimos. Les agradezco un montón a estas personas. Trajimos primero la heladera, trajimos la cocina y después trajimos la cama. Así que 3 viajes que se la bancó. Y de paso, antes de eso, me donaron. Yo siempre vamos con las donaciones. Mi donación es premium. Botellas. Me trajeron un montón de botellas. ¿Qué hace con tanta botella? Y bueno, en la permacultura se usa todo lo que uno encuentre. Así que bueno, ahora tengo más botellas para hacer paredes o hacer algo. Un montón de botellas.
No sé cómo hacían para vaciarlas. Es algo muy loco. A mí me costó vaciar esa botella de allá y no son muchas. Así que la soledad y acá, viste, necesitamos vitamina U para dormir. Así que bueno, estamos en mi casita. Y me donaron otra cosa que me donan. Encima que me hacen el flete gratis, me donan cosas. Solamente acá pasa. Me donaron esto, que es un triángulo. El viento me lleva a la cámara. Bueno, esto es una luz solar. Es una luz solar. Así que anoche, ahora está cargando, gente. Ahí tiene unos panelitos solares y está cargando. El sol está para allá ahora, hay que apuntar allá. Así que anoche, en la soledad y oscuridad de acá, tenía ese aparatito y alumbraba la habitación. Así que es genial, sirve. Así que es espectacular. Bueno, gente, estamos... ¿Se acuerdan del video que mostré cómo estaba acá la habitación, no? Hermosa, vacía, una amplitud había, y después dije que iba a tener que entrar haciendo contorsionismo. Bueno, más o menos parecido. Es un quilombo mi casa. Yo les muestro mi casa con mucho respeto, ¿sí? Ya sé que es un quilombo y bueno, hay que tratar de sobrevivir como sea. Yo soy una persona real, en todos los videos fui real, dije mi experiencia, mostré lo que me estaba pasando, lo que sentía, así que nunca voy a faltar a la verdad, siempre voy a decir lo bueno y lo malo. Hoy mi realidad es esta, es vivir o tratar de sobrevivir en una habitación con muchas cosas, así que bueno. Vamos a abrir la puerta. Esperemos que no se caiga nada. Así que bueno, gente. Hemos estado mucha gente en situaciones complicadas. Y bueno, hoy estoy pasando por esta. Y bueno, es mi realidad. Abrimos la puerta. Es un quilombo, gente. Es un quilombo. ¿Por qué necesito hacer urgentemente un galponcito? Porque es así. Es una acumulación. Ahí tengo un montón de herramientas, cajones. La heladera está allá porque, bueno, no se va a usar la heladera. Así que hasta en el techo. En el techo tengo la máquina para cortar pasto. Ahora vamos a la cocina. Bueno, pues sí, todas esas bolsas son ropa, cajones con cosas y así. De esos cajones, gente, de esos cajones, en esos cajones estaba toda mi vida. Tenía 80 cajones de esos, donde tenía recuerdos, tenía un montón de herramientas, cosas y... En el incendio de la mudanza, bueno, ustedes verán cómo quedó algunos cajones derretidos, que sanos quedaron muy poquitos. Bueno, tenía 80 cajones de eso, con toda mi vida, ¿no? Con todas mis cosas, herramientas. ¿Y cuántos cajones me quedaron de toda mi vida? 20. Así que 60 cajones los perdí en el incendio. Ya pasó, la sufrí un montón de tiempo. Ahora es lo que hay, gente, que se le va a hacer. Así que bueno, es complicado a veces, es complicado, pero bueno, tenemos reloj, eso es importante. Y ahí está la cama. Ahí está la cama. ¿Cuántas frazadas tengo, gente? Tengo 5 frazadas de lana. Hace frío acá, gente, hace frío. Pero bueno, en el día, como dije, está hermoso el día. El tema es la noche hace frío.
Así que bueno, duermo con 5 frazadas. Y de este lado, a ver, vamos a mostrar el otro lado de la habitación. Tengo la cocina, el tacho que es mi baño, la tele que va a estar ahí, no sé, vamos a ver si funciona como digo yo, un POTUS. Este sería el hijo de POTUS que quedó allá. Soy un desastre. ¿Por qué estoy solo? ¿Quién va a aguantar esto conmigo? No va a aguantar nadie conmigo. Así que bueno, esta es mi posibilidad, gente. Tengo que hacer un galpón. Sí, urgentemente tengo que hacer un galpón para meter todas esas cosas. Lo que hay, gente, ¿qué se le va a hacer? Tuve que apurarme, ya les digo, porque no tenía plata para seguir alquilando. Si no, bueno, si hubiese tenido más plata, hubiese hecho un galpón y todo esto no estaría acá. Pero bueno, no hay plata. Entonces, bueno, vida real, gente, vida real. Tengo un poco de espacio para caminar. Así que, bueno, como les iba diciendo, un poco de espacio tengo para vivir. No es mucho. Tengo ese espacio para caminar. Tengo este espacio por aquí. Y salgo. Así que, bueno, esta es mi realidad. Era para mostrarle cómo estoy hoy en día. Cómo estoy. Así que bueno, así estoy, gente. Estoy así. Y bueno, vamos a ver cuando podamos hacer un galponcito para vivir un poquito más cómodo. Creo que van a pasar unos mesitos. Un par de meses. Así que voy a tener que aguantar, gente. Así que bueno, gente, gracias por acompañarme en este tour de Casa Vieja y Casa Nueva. Estamos en medio de los vientos acá, así que hay viento todos los días. A veces no, a veces sí. Así que bueno, lo que pasó. Así que bueno, es otro video más mostrando mi día y mis avances o mis retrocesos mentales. Así que bueno, gente, gracias por aguantarme, llegar hasta este punto. Los invito a suscribirse, a compartir el video y darle me gusta. Con el tema de Ollatron 3000 no me llamó nadie. Claro, yo le dije a los publicitarios, no pusieron el teléfono, no pusieron 0600 Ollatron, te la acabo. No pusieron el teléfono, entonces no vendí un Ollatron 3000. Un desastre, como en la vida. Así que qué difícil que es hacer un video divertido. Tuve que hacer un montón de tomas, no puse blooper porque ya estaba medio hasta quiero terminar el video. Pero bueno, pude hacer un video divertido después de tanto tiempo. Iba a hacer así todos los videos, pero bueno, no resulta, gente. Así que se hace lo que se puede. A veces se puede y bueno, al menos pude hacer un video divertido. Si alguien se rió, les agradezco. Esa fue mi intención. Si no se rieron, bueno, perdón. Así que, gente, gracias por estar. Nos vemos en el próximo video, que el próximo video no sé de qué va a ser. Pero bueno, algo se me va a ocurrir. Hay muchas cosas para hacer. Así que nos despedimos. Gracias por estar. Suscríbete, compartí. Y nos vemos en el próximo video. Chao, gente. Gracias por toda la gente que me ayuda. Bendiciones, gente. Nos vemos en el próximo video.